y pues mi impresión es otra. Nestalí La Flor, ¿verdad? También. Tiene malo el radar. Hey, hola, buenas noches. Sí, Okay. doctora, ahí está mal ahí. Súper Ah, mal, de hecho. Con Neftalí La Flor, sí, doctor. bueno, negativo, doctor. No, pero Nestalí me parece un buen muchacho, Flor, sí. Ok, Ana Patricia, Ashley, Michelle, Aura, Betsabe, Camila Andrea, tristemente, Jael, María Fernanda, Michelle, Nili, Novis, Reina, Sofía, Sara, ¿no? Entonces, chicos, solamente de momento abran sus cámaras, solo para saludarnos, tomarnos una foto rapidito. Entonces, por ahí está Nili, Alexandra, ok. Y por ahí está Fernanda. Ok. Ahí sonrían, chicos, chicas. Entonces, bueno, entonces vamos a iniciar la clase, pues. Eh, vamos a tratar de que la clase no se extienda mucho porque, pues, es difícil, ¿no? Acaparar la atención así desde la realidad virtual. Pero antes de iniciar con esta temática de evento cerebrovascular, me gustaría escuchar a Marcela, Kelly Amador y Camila Andrea. ¿Qué conocimientos previos tienen de evento cerebrovascular? Bueno, en mi caso, en, en, Espérate. Ya. en fisiopatología nosotros tuvimos una clase de enfermedad cerebrovascular, eh, que también en ese momento nos lo enseñaron como stroke, ¿Sí? que una alteración pues del flujo sanguíneo cerebral, perdón, que produce daño neurológico. Entonces se dividen o se clasifican en isquémicos, que es la mayor parte de los eventos cerebrovasculares, cerca del 85%, si no me equivoco, y en hemorrágicos, que es el otro porcentaje, que sería el 15%, pues. Y que pues hay una clínica determinada o específica que se caracteriza por debilidad, por en ocasiones parálisis, desviaciones, pueden ser la desviación de la boca es muy característico, tienen dificultad para hablar, eh, pérdida de visión algunos, alteración del estado de conciencia. Entonces, para eso nos enseñaron una regla, sí, como una mnemotecnia que se llamaba FAST, que significaba Face, Arm, Speech y Time, que nos ayudaba pues a identificar un SB. Bueno, con respecto a lo que yo manejo, es como dijo Kelly, pues, que es cuando el flujo de la sangre al cerebro se corta. Puede ser causado por diferentes, valga la redundancia, causas o factores. Para mí considero que es una emergencia total porque, o sea, se queda sin oxígeno, por ende las neuronas empiezan a morir en minutos. Sabemos de que las neuronas obviamente no son regenerativas y básicamente hay dos tipos, igual isquémico y hemorrágico. En mi experiencia, basándome en el hospital, yo tuve una paciente cuando inicié la rotación que ella tenía exactamente una enfermedad, una
sí, una enfermedad cerebrovascular, pero en este caso había sido por una fibrilación auricular. Ella lo que presentaba, como dijo exactamente Kelly, tenía la desviación de la boca, no podía comunicarse, tenía dificultad para incluso respirar, no podía mover lo que son los miembros superiores e inferiores izquierdos, no se movía del todo y básicamente había sido por una fibrilación auricular o lo que nos había comentado pues la doctora que teníamos como médico de base. Y es algo que pues se me hizo bastante interesante, la verdad, porque bueno, en esa señora ella había sufrido, si no me equivoco, de un no me acuerdo no me acuerdo lo que lo que la doctora nos especificó, pero ella tenía problemas cardíacos. Entonces, pues, eso era como un factor que hacía que se diera lo que es esta enfermedad como tal. Sí, sí, fibrilación auricular, ¿no? Sí, pero ella había tenido otro evento cardíaco que no recuerdo ahorita el nombre, pero en sí la causa que hizo que la señora llegara a ese punto fue una fibrilación auricular. Y también me sorprendió mucho porque la señora ya era una persona de edad, tenía 95 años y pues ya estaba pues bastante mayor. Sí, hombre. Sí, hoy casualmente me reportaron una familia que yo evalúo, pa. Eh, al esposo de la señora, que empezó a hacer alza hipertensiva y alteración en la conducta. Le hice una videollamada por la tarde porque estaba por aquí, pues no podía asistirlo. Entonces le recomendé mejor un manejo hospitalario, ¿no? Al final, efectivamente, en la tomografía, según lo que me comentan, es un evento cerebrovascular. Entonces, a veces cuando uno platica de ciertos temas, como que lo atrae también, ¿no? Entonces, el evento cerebrovascular está a la vuelta de la esquina. En nuestra familia, en nuestros pacientes, en muchos conocidos, y esto tiende a ser caótico. Entonces, y habíamos dicho Camila, ¿verdad? Sí, doctor. También quería mencionar, ya que dijeron la definición mis compañeras, los factores de riesgo, que son como la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, también lo que se ve pues más común en los pacientes, que es la obesidad. También lo que había dicho Marcela, que para ella se le hacía raro, pero también podría ser una fibrilación auricular. También mencionaba sobre los síntomas, que bueno, lo mencionaron en el concepto igual, que era lo que viene siendo la parálisis de un lado del cuerpo, la debilidad, que son los síntomas más comunes también. Dificultad para hablar, la pérdida de la visión, que es lo más común pues, en estos pacientes que presentan lo que viene siendo el evento cerebrovascular. Sí, el evento cerebrovascular es bastante estresante, ¿no? Bueno, entonces, siempre es importante hacer mención de que a nivel cerebral tenemos dos tipos de circulación, la circulación anterior y la circulación posterior. La circulación anterior es la de que depende del flujo carotídeo. Entonces, esto, pues aquí lo que ocurre o lo que nos interesa saber, se mira la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Lo que interesa saber, ¿verdad? Es de que pues las arterias carótidas vienen de la arteria carótida común, esto es a nivel de las vértebras C3, C5. La carótida interna va perforando la dura madre, emite sus ramas principales, que son la oftálmica, la comunicante posterior, la coroidea anterior, la cerebral anterior y la cerebral media. Esta última, que es la cerebral media, de hecho es lo que más perseguimos, ¿no? Es decir, en los estudios tomográficos, el estudio de un evento cerebrovascular a nivel de la arteria cerebral media es como lo que siempre perseguimos. Es decir, si es la arteria cerebral media derecha, izquierda, la que pueda estar afectada, y acorde a ello podemos definir la severidad del asunto, ¿no? De ahí la arteria oftálmica y sus ramas principales, que viene la arteria central de la retina, las arterias ciliares posteriores. Y entonces, después de esto, de emitir estas ramas, ¿no? La carótida interna se incorpora al polígono de Willis, que estas se componen por la comunicante anterior, las comunicantes posteriores
y las cerebrales anteriores, medias y posteriores. Entonces, esto es circulación anterior. La circulación anterior nosotros la visualizamos con bastante regularidad en un estudio tomográfico. Entonces, es relativamente accesible de ver desde la tomografía. Pero la circulación posterior o vertebrovascular, esta desde el punto de vista tomográfico es más difícil de evaluar. Esta para ellos es mejor utilizar estudios como resonancia o angiotomografía para evaluarla de una manera un poco más precisa, ¿no? Y entonces esta tiene que ver con el territorio vertebrovascular, que nace del arco aórtico mediante el tronco brachiocefálico derecho. De ahí viene también la arteria subclavia izquierda y las arterias vertebrales. Entonces, de la parte extracraneal de las vértebras vienen las ramas musculares. Esto facilita la circulación colateral cuando se obstruye o se ocluye el tronco principal. Y ya cuando caemos en la porción o en el segmento intracraneal, nacen entonces las arterias espinales anteriores y posteriores. Estos vienen, alimentan a la médula espinal, las cerebelosas posterior-inferiores irrigan parte del cerebelo y la porción dorsal del bulbo raquídeo. Y ahí vienen también las pequeñas ramas directas a la porción lateral del bulbo. De modo pues de que el evento cerebrovascular tenemos que definir de entrada qué circulación es la que está afectando. Si es la circulación anterior o si es la circulación posterior. En la gran mayoría de casos, y de hecho esos son como los eventos cerebrovasculares sencillos, ¿no? La circulación anterior es la que está más involucrada. Pero circulación posterior se vuelve un reto muchas veces. Sobre todo porque el estudio de resonancia no aplica para todo el mundo, pues. Es decir, si tenés una prótesis de rodilla, no te hacen resonancia. Si tenés una prótesis dental, no te hacen resonancia. Si tenés frenillo, no te hacen resonancia. Es decir, hay muchas limitantes, ¿no? De repente para hacer la resonancia, sobre todo porque depende de mayor tiempo en el equipo. Entonces, la circulación posterior se vuelve un reto. Asimismo, la arteria basilar viene y nacen las arterias cerebelosas. Todo esto va alimentando prácticamente el cerebelo, la protuberancia o el puente del tronco encefálico. Y esto pues también va alimentando la corteza temporal, la parieto occipital y la calcarina. Entonces, la circulación posterior se vuelve un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, esto es circulación anterior. Nosotros por aquí vemos lo que es el seno carotidio o el bulbo carotidio y cómo viene desde la carótida y después cómo viene la carótida interna y la carótida externa. Por eso es de que hoy por hoy se orienta con bastante regularidad los estudios Doppler carotidio. Porque a través del estudio Doppler carotidio nosotros identificamos si aquí hay una obstrucción, una estenosis o algún grado de insuficiencia carotidia propiamente que afecte la circulación anterior. Entonces, pues cerebro siempre hay que estarlo recordando, ¿no? Las diferentes áreas que se comprometen, las que están, permítanme, las que están ligadas propiamente a diferentes funciones cognitivas, tal es el caso del área de Broca, que esta área que prácticamente es un color un poco púrpura, ¿no? Que se visualiza acá, y esta tiene que ver directamente con la comprensión de las palabras. La corteza sensitiva, que en cierta manera esto corresponde en gran medida a la respuesta muchas veces motora del cuerpo. El área auditiva, que se fijan, está por debajo de la corteza sensitiva. La corteza motora, que está adelante de la corteza sensitiva igual. Los centros oculares, el área de afasia de Wernicke, que es toda esta parte de aquí, ¿no? Y la corteza visual. Entonces, área occipital controla nervio óptico. Y entonces, estas son las estructuras que usualmente nosotros vemos hacer una maqueta. Si nosotros hacemos un corte coronal,
recuerden que hay 3 tipos de cortes exactamente en estudios tomográficos, ¿no? El corte axial, que es como un corte de jamón, el corte coronal, que es este que estamos viendo, que viene así, es como que apartada del cuerpo, de manera anteroposterior, y el corte sagital. Entonces, desde el punto de vista del corte coronal, este hemisferio nos interesa bastante, porque dentro de este hemisferio se puede visualizar bien lo que son los famosos núcleos caudados. Entonces, el área púrpura que se mira acá se identifica como núcleo caudado. A la derecha se encuentra el claustro. Por aquí arriba la cápsula interna, el putamen, que todos esos son los núcleos caudados. Y que de manera muy interesante son los que controlan muchas de las funciones cognitivas y somáticas del cuerpo, como la temperatura, por ejemplo. Ahí mismo podríamos entrar cerca del hipotálamo y eso va generando ciertas áreas de bastante importancia, ¿no? Entonces, aquí vamos igual viendo las diferentes irrigaciones o vascularización que tiene el cerebro. En este caso, caracterizado por la arteria cerebral anterior, lo que es la arteria cerebral media. Y aquí, la arteria cerebral media nos interesa bastante porque uno de los eventos que, como les decía al inicio, siempre estamos persiguiendo, buscar, encontrar, es si existe un evento cerebrovascular a nivel de este segmento, a nivel de la arteria cerebral media. Porque si es así, entonces prácticamente todo el territorio de la corteza se va a ver lastimado. Entonces, es importante siempre identificar los diferentes cortes. En este caso, el corte coronal. Esta es la cara inferior del cerebro. Si ustedes se fijan acá, igual, aquí cae el polígono de Willis. Ahí se mira un poco más bonito, ¿no? Y entonces aquí está la carótida interna, la arteria cerebral anterior, y todas las arterias que indirectamente se involucran en eventos cerebrovasculares. Entonces, ¿cuáles nos interesan más, no? Entonces, prácticamente la arteria cerebral media, lo que es también la funcionalidad de las carótidas, en este caso principalmente la carótida interna, de igual forma lo que es la arteria cerebral posterior, que se visualiza aquí, y lo que son ya áreas que van conectando con el tronco encefálico, como las arterias mesencefálicas que se encuentran a nivel paramediano, ¿no? Entonces, por aquí se mencionaba dentro de la circulación posterior la arteria calcarina. Entonces, esta es la arteria calcarina, si ustedes se fijan. Entonces, más para atrás tenemos la corteza visual. Y entonces, desde cuando nosotros hacemos una angiografía, todo ese paquete vascular que tiene el cerebro se ve mucho mejor, ¿no? Se ve bastante notorio, sobre todo para identificar aneurismas, dilatación anómala, malformación arteriovenosa o simplemente el área de obstrucción de la arteria. De modo pues que el evento cerebrovascular es un síndrome clínico de inicio súbito que se caracteriza por déficit cerebral focal o global de más de 24 horas. El origen se presume es vascular. El estado isquémico se da aproximadamente en un 80% del total de los casos, es decir, el otro 20% ya tiene que ver con otras etiologías, principalmente en el caso hemorrágico, ¿no? Y entonces, alrededor del 50% de los eventos cerebrovascular isquémicos está asociado a enfermedad aterotrombótica de las arterias extracraneales y con menos frecuencia de las intracraneales. Entonces, 20% aproximadamente viene de émbolos cardíacos, que aquí es donde cae muy en cuenta el tema de la fibrilación auricular. El 25% se consideran infartos lacunares secundarios a una oclusión de una de las ramas perforantes profundas de las arterias cerebrales. Y hay otras causas que pueden ocasionar isquemia cerebral aguda, como vasculitis o bien disección aórtica. Entonces, estos son los tipos de accidente vascular cerebral isquémico. Los de vaso grande, cardioembólico, vaso pequeño, o que vienen de otras causas. Y entonces,
Para nosotros identificar un evento cerebrovascular, nos interesa saber 3 escenarios, ¿no? Las pruebas que son meramente clínicas, los estudios de neuroimagen y otras pruebas que se le podrían realizar al paciente. Entonces, aquí, en base a lo que comentaba Marcela, ¿no? Que era pues un caso, que vio un caso, ¿no? Asociado a fibrilación auricular, pues la gran mayoría de pacientes relativamente jóvenes, de menos de 60 años, van a hacer un episodio cardioembólico. Entonces, este puede dar positivo para síntomas corticales o cerebelosos, menos negativo para un síndrome lacunar, que el síndrome lacunar tiene que ver más con déficits cognitivos, por ejemplo, el cálculo, la presencia de emociones como más sensibles, ¿no? Por ejemplo, llanto, ira, sensación de poco ánimo. Entonces, la neuroimagen en los estudios de vaso grande ya sí pinta para afectaciones corticales, cerebelosas, de gran tamaño, ¿no? Es decir, de más de 15 milímetros. El cardioembólico también, los de vasos pequeños, pues ya es diferente. Y entonces aquí también tenemos que ver las estenosis que se encuentran dentro del cráneo y fuera del cráneo. Que en el caso de vaso grande, estas se encuentran hasta más de un 50%. En el cardioembólico, las estenosis extracraneales casi no se identifican. Pero si es de fuente cardioembólica, en los estudios, por ejemplo, de electrocardiograma o de ritmo, sí va a salir positivo. Entonces, el cardiólogo y el neurólogo se vuelven muy insistentes en que un evento cerebrovascular en una persona joven sí o sí es cardioembólica. Y entonces se empiezan a buscar un montón de fuentes de riesgo embolígeno, ¿no? Entonces caemos con las prótesis valvulares, la estenosis mitral, la fibrilación auricular propiamente, trombos en la aurícula o en la orejuela izquierda, enfermedad del seno, infarto de miocardio, trombo en el ventrículo izquierdo, miocardiopatías dilatadas. No sé si habrá sido alguna de estas condiciones el caso que comentó Marcela, ¿no? La asinesia o la disminución del segmento del ventrículo izquierdo, los mixomas atriales y la endocarditis infecciosa, de por sí mismos ya son fuentes de riesgo embolígeno que están bastante altos, ¿no? Pero ya embolígeno medio, pues ya siempre hablamos del prolapso de la válvula mitral. Hay muchos chavalos, ¿no? que andan un prolapso de válvula mitral. Las calcificaciones del anillo mitral, estenosis mitrales propiamente, aneurisma del septo interauricular, los foramen oval permeable, el flúter, la fibrilación aislada, las prótesis valvulares biológicas, endocarditis, insuficiencia cardíaca congestiva, se vuelve un escenario rutinario, y los infartos de vieja data. De modo pues que los factores de riesgo, como lo dijeron, ¿no? Es la edad, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, enfermedades propiamente cardíacas y alteraciones en los ácidos grasos. Aquí se habla de un riesgo relativo de hipertensión, por ejemplo. El riesgo relativo está de 5, pero si vos reducís, si vos ajustás tu tratamiento a una persona con hipertensión, la controlás, la reducción del riesgo relativo reduce hasta un 38% la probabilidad de un evento isquémico, ¿no? La fibrilación auricular se reduce drásticamente cuando el paciente se encuentra anticoagulado. Diabetes, pues no hay efectos establecidos. El tabaquismo, sin duda, después de la interrupción del tabaquismo, también se reduce un 50%. El control de los lípidos, hasta un 30%. Y lo demás, ¿no? Los diferentes tipos de estenosis de la carótida, por ejemplo, con tratamiento se reducen más del 50%. Carótidas que tienen una reducción de la luz carotidia extremadamente alta,
de casi más del 90%. Con tratamiento, 65% se reduce el riesgo y así, ¿no? Entonces, el cuadro clínico es abrupto, ¿verdad? A veces gradual. Se caracteriza principalmente por tener disartria, disfasia, hemianopsia, debilidad, disminución de la sensibilidad. Es como lo más característico. Estos son algunos síntomas y signos que, y esto es muy importante, ¿no? Porque, como les decía, es decir, lo primero que tenemos que tener presente es saber si el evento cerebrovascular es de circulación anterior o de circulación posterior. Y entonces, la cefalea, por ejemplo, es un clásico, ¿no? De que se presente más en la circulación anterior. Pero la alteración de la conciencia está más vista en la circulación posterior. La fascia es mucho mayor en la anterior. Los defectos en el campo visuales, recuerden de que aquí circulación posterior agarra el campo visual, es mucho mayor. La diplopía es mucho mayor en la posterior. El vértigo, recuerden que la circulación posterior es cerebelo. Entonces, cerebelo se afecta y la expresión inmediata de un daño a nivel de cerebelo es el vértigo. La disartria es mayor en la circulación posterior. La monoparesia o la hemiparesia es mucho mayor en la circulación anterior. Es decir, el déficit motor va a ser mucho más acentuado en la circulación anterior. El déficit hemisensorial también. Y eso tiene que ver por las áreas que mencionamos al inicio, ¿no? De las cortezas, sensitiva y motora. Entonces, si ustedes se fijan acá, todo cae en el polígono, ¿no? Entonces aquí tenemos el callado aórtico, aquí viene el émbolo sube por acá, aquí hay placas, carotidas con émbolos arteriógenos, aquí hay estenosis, si ustedes se fijan ahí cómo se mira estenosada, esa parte carótida izquierda. Y entonces, obviamente, todo esto va de la mano, ¿no? Tenemos estenosis carotidia, tenemos émbolos, pues lo que va a ocurrir aquí va a ser un daño a nivel cerebral. Y probablemente lo que te va a afectar en lleno va a ser lo que es la corteza inicialmente, ¿no? En la afectación de la arteria carótida y cómo se va a llenar de flujo. Esta es una imagen de resonancia en corte sagital y cómo se visualiza así. Recuerden que estos son cortes, dijimos. ¿Quién lo comenta? Axiales son. Este es un corte diferente al axial. Ah, Coronal. Este es un corte coronal, ¿ya? Muchas veces cuando hacemos la tomografía y en los escenarios de los hospitales que tenemos, pues lo que te saca de entrada es el corte axial. Recuerden que es el corte como de jamón. Clac, 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 clac. Pero poner el corte coronal o el corte sagital ya depende de algunas aplicaciones. Es decir, de algunos lectores propiamente de tomografía o de resonancia. Entonces, aquí nos interesa ver esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está un aparente daño, ¿no? Aquí no se visualiza bien el llenado propiamente de la arteria carótida, de la arteria cerebral. Y entonces ahí se va viendo el posible daño, ¿no? Que pudiera haber. Recuerden que lo que más nosotros estamos buscando es la arteria cerebral media. Si la arteria cerebral media se lastima, entonces todo prácticamente el hemisferio se va a ver afectado. Muchas veces los eventos cerebrovasculares son de ramas más pequeñas, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir teniendo presente. Por aquí se mira la arteria basilar, la arteria vertebral, más para arriba el polígono de Willis, y cómo las ramas profundas del tronco basilar también te van alimentando la cara inferior del cerebro. Entonces, al final lo que ocurre es una muerte neuronal isquémica, ¿no?
Entonces, hay isquemia, hay cierre del flujo, de la llave, ¿no? Esto genera una falla energética y va generando algo que se conoce como despolarización. La despolarización te lleva a la liberación de glutamato. Esto, por su parte, te lleva a la entrada de más sodio y calcio. Y entonces, cuando ocurre eso, empieza el proceso de inflamación celular, de lesión mitocondrial, la generación de radicales libres y la activación enzimática. Al final, lo que ocurre es una necrosis y una apoptosis propiamente de la célula neuronal. Y entonces caemos con lo que ustedes están dominando, ¿no? Es decir, la escala NIS. Evento cerebrovascular se traduce en saber aplicar esta escala y saber qué buscar en un paciente con evento cerebrovascular. Saber esto no es fácil. Requiere de cierto entrenamiento, experiencia, casos, estar viendo diferentes tipos de pacientes. Y en lo personal, yo creo que la mejor manera de que ustedes se lleven algo es que logren la certificación mínima en la escala NIS. Entonces, obviamente, cuando este tiene una puntuación de 10 o más, menor de 10, perdón, tienen un pronóstico favorable a un año de hasta un 70%, en comparación con aquellos que tienen una puntuación de más de 20. Entonces, evaluamos nivel de conciencia, preguntamos al paciente sobre aspectos de orientación, órdenes, si obedece, cómo está la mirada, los campos visuales, los movimientos faciales, la función motora del brazo. Y aquí, cada brazo tiene su propio ítem, ¿no? La función motora de la pierna, la ataxia de las extremidades. Eso aquí tiene que ver con la prueba dedo-nariz y la prueba del ronroneo de gato, ¿no? Que uno sube y baja la extremidad inferior junto a la otra. La sensibilidad, el lenguaje, la disartria y la inatención que pudiera ocurrir en este tipo de pacientes. Entonces, estos son los exámenes que usualmente enviamos, ¿no? Es lo estándar, lo básico. Biometría, electrolitos séricos, pruebas de función renal, enzimas del corazón, tiempos de coagulación, electrocardiograma. Y entonces aquí también evaluamos tomografía o resonancia. Recuerden el mensaje inicial. Circulación anterior se visualiza bien con la tomografía. Circulación posterior, que ya agarra cerebelo, es más apropiado verlo a través de resonancia. El diagnóstico diferencial, desde un desorden conversivo hasta crisis convulsivas o migraña complicada, hematoma, ojo con la glicemia, ¿no? Esos pacientes que llegan con hipoglicemias de 20, definitivamente pueden simular un evento cerebrovascular. Entonces siempre, muchos dicen que el quinto signo o el quinto signo vital, pues fuera de la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, es la glicemia, ¿no? Entonces, un paciente que cae o que llega en estado de coma, siempre es importante evaluar azúcar, que eso no se le olvide. Pues el tratamiento, el ABC, ¿no? La vigilancia cardíaca, el acceso intravenoso, oxígeno complementario si la saturación es menor del 92%, descartar hipoglicemia, temperatura, exploración física completa. Es importante siempre hacer hincapié en cabeza, cuello y el ritmo cardíaco. Los antiplaquetarios se vuelven importantes, sobre todo si se identifica que el evento cerebrovascular es de origen meramente isquémico, ¿no? Entonces, el empleo del antiplaquetario o el ácido acetil salicílico y el clopidogrel, pues disminuye en gran medida la recurrencia de eventos cerebrovasculares. No se observa un incremento en la transformación hemorrágica en los 14 días posteriores, pero esto siempre tiende a ser un poco controversial. Es mejor usar en este sentido clopidogrel, ¿no? Entonces, mantenimiento también considera en pacientes con infarto agudo de miocardio. El tratamiento trombolítico es crucial
Y pues el manejo sigue siendo con el RTPA. Entonces, el RTPA es el alteplase, ¿no? Entonces, el alteplase se debe de administrar idealmente en un tiempo de menos de 3 horas, pero con un tiempo estimado hasta de 4.5, desde el reconocimiento de la falla neurológica. ¿De acuerdo? Entonces, algunos recomiendan hasta que se puede extender la ventana hasta las 6 horas, pero lo ideal siempre es que esté debajo de las 3 horas. Es importante saber a quiénes no ofertarle esto, ¿no? Entonces, pacientes con evento cerebrovascular 3 meses previo, la intervención quirúrgica, una intervención quirúrgica mayor en 14 días anteriores, antecedentes de hemorragia intracerebral, cifras o pacientes con cifras sumamente altas de tensión arterial y tensión diastólica, datos subjetivos de hemorragia subaranoidea, hemorragia gastrointestinal, hematuria, ocurrencia de convulsión en la presentación del evento cerebrovascular, ojo con eso también, ¿no? Tiempo de protrombina o INR por encima de los valores establecidos, ojo con los pacientes con cirrosis, por ejemplo, o que ya usaban anticoagulantes, los pacientes con plaquetopenia, aquí cae nuevamente el paciente con cirrosis, el paciente con algún daño hematológico, y los pacientes también que desde el punto de vista metabólico están muy descompensados. Entonces, la muerte en el paciente con MBC se debe a complicaciones cerebrales, efectos de masa, disrupción de los centros vitales, y esto depende mucho de embolia o infección. Muchas veces, acorde al EBC, hasta un 30% de los pacientes muere alrededor de un año después del evento. Y esto varía mucho, ¿no? Desde 2.5% hasta 78%. Sobre todo cuando se abarca todo el hemisferio cerebral. Y bueno, esa era la charla de EBC. Entonces, vamos a ver por aquí. Vamos a quitar la pantalla. Entonces, la próxima sesión vamos a platicar sobre evento cerebrovascular hemorrágico. Comentarios finales sobre esto del EBC isquémico. ¿Están ahí? Entonces, este es el que pasa con mayor frecuencia, ¿verdad, doctor? El isquémico. Sí, sí, sí. De 10, 8. Ok. De 10, 8. Ash, Nicole, ¿algún comentario? Sí, la verdad que me gustó mucho porque, o sea, fue un tema que, o sea, hemos venido viendo desde hace, creo yo, desde tal vez segundo año. Y pues es más que todo afianzando la información pues que ya hemos venido estudiando. La verdad que se me hizo pues bastante fácil de comprender, pues explicando lo de las manifestaciones clínicas, los exámenes que se le van a dar, el gol estándar que se le va a realizar al paciente, los factores de riesgo de los pacientes también. Entonces, la verdad que sí se me hizo que fue bastante fácil de comprender y pues sí, o sea, me gustó bastante, la verdad. Sí, yo creo que aquí sí fue mejor que ustedes primero practicaran o escucharan, leyeran sobre la escala NIS y ver las imágenes, los videos, porque ya cuando vos pues estás como leyendo ya más en detalle, ¿no? Sobre esta temática de EBC, pues como que te es más familiar. Entonces, EBC no es fácil, chicos. Sí, yo recuerdo que las estadísticas del hospital, es decir, fácil eran de 7 a 10 casos de EBC por mes.
Entonces, obviamente medicina interna junto a neurología es el que toma la batuta en esto, ¿no? En los departamentos del país, qué sé yo, en Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa, el déficit de neurólogos que hay es muy alto. Es decir, no, son poquísimos realmente. Entonces, al final, esta temática queda mucho en juego para el perfil de medicina interna. Entonces, cuando ustedes hagan su internado, cuando se involucren más en estas cosas, ustedes van a ser el primer contacto del paciente. Es decir, ustedes lo van a recibir en la ruta de emergencia. Entonces, ¿qué tanta prioridad darle a un estudio tomográfico? Puede depender de ustedes, pues. Entonces, ahora, hay veces que, como les digo, en el diagnóstico diferencial, sí, puede ser un desorden conversivo, ¿no? Entonces, afianzarse en la escala NIS, evaluar todos esos ítems que han venido trabajando, puede ayudarles mucho. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí. Michael, ¿está por ahí? Sí, doctor. ¿Qué opinas vos, Michael? ¿Algún mensaje que te quede que sería bueno recalcar? Sí, pues entré un poco tarde, pero sí logré captar un poquito. Como usted mencionó, es bueno haber visto previamente lo que es el NIS, a como lo compartió, y ya puedo medio correlacionar con lo que vamos viendo. Y siendo así que logremos cierta captación de lo que estamos viendo, vamos a poder dar un mejor abordaje para cuando lo podamos interceptar, ya sea en atención primaria o de forma crónica, en médico quirúrgico, por ejemplo. Betsabe, ¿algún comentario? ¿Me escucha bien, doctor? Sí. ¿O no? Ah, Pues me pareció bastante interesante comprender de que, por ejemplo, el químico es el que más se da, creo que era el 80%, y también comprender las diferencias, pues que hay diferencias de sintomatología, por ejemplo, que el vértigo se da más por el posterior y también comprender que método diagnóstico, por ejemplo, si sospechamos que es el químico, si no mal recuerdo, era mejor hacer una resonancia magnética y creo que también comprender la escala de Mills, así se llama. Es bastante importante y como usted dijo, son bastante ítems lo que tenemos que comprender, creo que hasta 42. Eh, y pues no lo vamos a aprender de memoria así de fácil, no lo vamos a enviar y fue bastante buena la actividad porque lo ponemos en práctica y pues así no se nos olvida. Sí, aquí, bueno, aclarar un par de cosas, ¿no? Son 11 ítems, nada menos que como evaluar brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, entonces se te hacen 14. Ya. Y obviamente cada respuesta es un punto diferente, ¿no? Entonces, 42 puntos. entonces sí, pues, es decir, puede llegar a fácil a más de 25 puntos. Entonces, y lo otro es de que recalco lo inicial, es decir, el evento cerebrovascular depende su presentación de si es circulación anterior o circulación posterior. Si es circulación anterior, es mucho más fácil identificarlo a través de neuroimagen, es decir, de estudio tomográfico, ¿no? Pero si es de circulación posterior, la tomografía o el estudio tomográfico puede ser que quede un poco corto. Es decir, no lo vas a identificar, te va a ser difícil. Sobre todo porque tomografía o estudios tomográficos no te evalúa bien cerebelo. Te lo evalúa, pero no con la precisión que pudiéramos requerir. Entonces, en ese sentido, circulación posterior pinta más para estudios de resonancia. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante aclararlo. ¿Algún otro comentario voluntario, chicos? ¿O alguna duda que les pueda aclarar? Doctor, una pregunta. ¿Bien? Tengo entendido todavía de que un estudio tomográfico no serviría de nada mandarlo en las primeras 4 horas del evento cerebrovascular.
No, eso es importante. Hay una guía que se conoce como Stroke Guidelines, ¿no? Entonces, el stroke, cuando uno se presenta a una unidad de emergencias y te activan el código stroke, pues lo primero que tenés que hacer es mandar a hacer en 20 minutos una tomografía. Pero la tomografía es con el objetivo inmediato de identificar si existe hemorragia. Pero hallazgos propiamente tomográficos probablemente se van a, en el escenario isquémico, probablemente se van a ver hasta en 24 horas. Ok, doctor. Gracias. ¿Sí, Camila? Pues más que nada, solo quería agregar que la actividad que hicimos el martes con los videos y ir haciendo los casos de los pacientes me pareció bastante práctica y bastante interesante. Por ejemplo, mi memoria funciona de manera visual y auditiva, entonces estarlo poniendo en práctica me sirvió mucho. Sí, ayuda, ¿no? Ayuda bastante. Realmente que sí. Cuando yo roté neurología, a mí me hicieron hacer esa escala, ¿no? Entonces, obviamente, fue como una exigencia de residente, ¿no? Pero yo les exijo como residente para que sean buenos médicos generales. Siempre tenganlo presentes. Permítanme. Una maestra a mí me dijo en quinto año de mi universidad, ¿no? Si a un estudiante le exigís 200 unidades, te va a dar 100. Si le exigís 100, te va a dar 50. Entonces, obviamente muchos de ustedes, quizás el 80% como el EBCI químico, no van a ser internistas. Entonces, pero la idea es de que vivan las experiencias que quizás medicina interna u otra especialidad les pueda dar, para que así su conocimiento sea mucho más integral, más completo en diferentes escenarios. Bueno, pues chicos, si no hay mayores comentarios, entonces daríamos por respuesta a la primera hora de las 3 que tenemos pendientes. Pregunta importante, mañana ¿cómo están a las 4 de la tarde? Estamos en clase, doctor. Salimos hasta las 5. En clase, doctor. Ajá. Ok, está bien que mañana nos veamos a las 7:30. Sí. Sí, mismo link. Entonces, No habría problema, doctor. ok, 7:30 mañana, pues. Mañana vamos a platicar de ese hemorrágico. Gracias, buenas noches. Ok, buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, Buenas una noches. pregunta. Buenas Me noches. dijeron que pasó Buenas asistencia, noches. doctor, pero yo me conecté 15 minutos después porque estaba en una reunión con la facultad. ¿Habrá algún problema? No, tranquilo. Pues tomé una foto. Entonces, solo para dejar evidencia, pues, de la clase. Tranquilo. Doctor, yo igual.